Gestión Interculturales. También nos acompaña Carla Milena Fainache Delgado. Ella nos acompaña de Colombia, del Museo Fronterizo Colombo Venezolano Chitacomar, y con una ponencia sobre el Museo Chitacomar. Pues muchísimas gracias. Por orden, digamos, como estamos, nos está haciendo falta Amparo Rincón Pérez, entonces bueno, pues vamos a iniciar, en el caso de que llegue, pues que se incorpore a la mesa, pero vamos a iniciar. Me gustaría que iniciara Erika. Bueno, pues le doy la palabra. Gracias. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo no traigo una presentación, pero a continuación voy a presentarles mis primeros apuntes, como sugiere el título del trabajo, de la investigación y la propuesta metodológica que estoy realizando sobre los estudios de público y museos en el Museo Nacional de Antropología. En esta investigación, que se construye principalmente a partir del análisis del estado de la cuestión, propongo a la investigación-acción participativa como una metodología para la realización de estudios de público y museos, y bueno, planteando la posibilidad de que esta metodología cubra las deficiencias y carencias teórico-metodológicas de los estudios realizados hasta el momento en dicho museo. Creo importante mencionar que, bueno, la presente investigación no se contrastará con la realidad, y que el modelo metodológico que yo propongo es cualitativo y busca dar prioridad sobre todo a la participación de las personas durante la realización de estos estudios. Bueno, asimismo pretendo destacar la importancia de la realización de dichos estudios para la gestión y evaluación de los proyectos y programas en los museos. Y también creo importante mencionarles que, dado los avances del trabajo que tengo hasta el momento, todavía tengo más preguntas que respuestas, por lo que hablaré más del contexto que construye mi investigación, no tanto de mi propuesta como tal. Sin embargo, considero importante compartir con ustedes la aproximación teórica que he formulado sobre una forma como se puede hacer gestión en los museos, es decir, a partir de sus públicos. Y bueno, voy a empezar hablándoles un poco sobre qué son los estudios de público en museos. Los visitantes son para los museos, de acuerdo a las propuestas de la nueva museología, el agente motivador sobre el cual debe girar su planeación, gestión y funcionamiento. Por ello, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, se fortalecieron y desarrollaron con más amplitud el cuerpo teórico, metodológico y práctico de los estudios de público de museos, convirtiéndose en un área de investigación consolidada. Si bien dichos estudios se conformaron como tal, como les decía antes, en la década de los 70, estos comenzaron a realizarse desde las primeras décadas del siglo XX, tras reconocer la importancia que tienen los visitantes para el funcionamiento de los museos, pues siglos atrás estos dejaron de ser las cámaras de curiosidades del Renacimiento, cuyo público se reducía a las élites del momento, para convertirse a los museos del siglo XIX y XX, cuyo objetivo principal era explicar las nuevas formas de ver el mundo, y estos museos se dirigían a un público más amplio y heterogéneo, no solo a las élites que les comentaba. Es decir, dichas modificaciones que se reflejaron en la organización, en los objetivos y, como les mencioné previamente, en los públicos de estas instituciones. Ahora, de acuerdo con Eloísa Pérez Santos, las primeras investigaciones sobre públicos de museos surgen sobre todo en la década de los 20 del siglo XX y se fortalecieron en los 40 en Estados Unidos. Dichos trabajos se realizaron en su mayoría por Edward Robinson y Arthur Melton. En estos estudios creo importante mencionar que Robinson observó principalmente cuánto duraba el tiempo de visita, el número de salas visitadas, la cantidad de obras contenidas en cada sala y el tiempo de contemplación brindado por parte de los visitantes a cada obra. Y bueno, a su vez Melton analizó la influencia que tiene el espacio de la exposición en el comportamiento de los visitantes. Ya después, durante la década de los 50, las investigaciones empezaron a tomar en cuenta métodos estadísticos, y ya en los años 60 la evaluación de las exposiciones comenzó a centrarse más en su carácter educativo. Las investigaciones más representativas de este periodo fueron los trabajos de Taylor y Johnson
y en Europa apenas en este periodo los estudios de público comenzaron a realizarse por investigadores como Bourdieu y Darwin. Ahora en México la producción teórica y práctica de estos estudios se fortaleció en la década de los 90, o sea mucho tiempo después. Ejemplo de ello es la creación del Programa Nacional de Estudios de Público de Museos en 1995, que trabaja en conjunto con la Coordinación Nacional de Museos del INAH. Sin embargo, en 1952, Arturo Monzón realizó el primer estudio de público sistematizado en el país, justamente en el Museo Nacional de Antropología. Ya después, en 1961, se realizó la investigación de Irma Salgado y de María Cristina, en la que ellas se enfocaron principalmente en los elementos y funciones didácticas del museo, y ya posteriormente 4 de las investigaciones que más destacan son las llevadas a cabo por Tirado Segura en 1994, Aranda Cervantes en 1999, Manuel Gándara en el 2000 y la más reciente, la de Lara Méndez en el 2012 en este mismo museo. Y bueno, este es uno de los motivos por los que creo, o por los que escogí al Museo Nacional de Antropología para investigación, que si bien es un museo bastante criticable por ser un espacio donde sabemos se pretende crear un discurso específico sobre la historia de México con fines ideológicos nacionalistas, es indiscutible que es uno de los museos más interesantes no solo por su trayectoria histórica, sino por su relevancia para la museología y específicamente para el análisis del desarrollo de los estudios de público de museos en México. Y bueno, otra de las instituciones que han llevado a cabo este tipo de estudios fue el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que en el 2010 realizó estudios de visitantes a 15 museos. Y bueno, este estudio contiene datos sobre los perfiles de los visitantes, la asistencia, el conocimiento de los museos, bueno, o sea, qué tanto saben los visitantes de los museos, cuáles fueron sus experiencias y el papel que tiene la familia. Por otro lado, el INBA ha publicado estadísticas, únicamente estadísticas, que muestran la cantidad de visitantes que tuvieron 24 museos durante enero y junio del 2016. También creo importante mencionar que destacan las aportaciones de Graciela Smirchuk, Leticia Pérez Castellanos y Ana Rosa Mantecón, quienes han hecho un gran esfuerzo por difundir la importancia de estos estudios para los museos en México, y también ellas han intentado invitar a generar diálogos entre especialistas en museos y a compartir las diferentes experiencias y resultados de los diferentes estudios realizados a través de diferentes plataformas. Pero bueno, a todo esto, que les di de contexto, ¿en qué consiste un estudio de público de museos? A grandes rasgos, estos estudios son una herramienta clave para conocer cómo es que se conforman los públicos o los no públicos de los museos, así como sus experiencias, aspiraciones y opiniones. Además, a partir de estos estudios también es posible analizar en qué medida los objetivos de los proyectos de estas instituciones se están cumpliendo, qué tan adecuados son sus servicios, su accesibilidad y cómo pueden diseñar sus exposiciones, programas y actividades. Para la realización de estas investigaciones se utilizan tanto herramientas cualitativas como cuantitativas, que son las que más predominan, las cuantitativas, y bueno, entre las que destacan las encuestas y entrevistas, los grupos de discusión y la observación participante. Ahora, citando a Hooper Greenhill, los estudios de público de museos se caracterizan por ser un paraguas para una gran variedad de diferentes formas de investigación y evaluación de los museos y sus visitantes reales, potenciales y virtuales, que colectivamente se podrían denominar la audiencia para los museos. Estos estudios se centran en las experiencias, actitudes y opiniones de las personas sobre los museos de todo tipo, como ya les había mencionado. Diferentes términos son utilizados por diferentes escritores, incluyendo la evaluación, la investigación de los visitantes, el comportamiento de los visitantes, el desarrollo del público y los estudios de audiencia. Estos diversos términos revelan el carácter fragmentado del campo, sus orígenes en varias áreas intelectuales, profesionales, políticas y académicas de investigación, y la gama de propósitos para los cuales estos diversos estudios son producidos. También para Hooper Greenhill, retoma las ideas de Lawrence, el paradigma de los estudios de público necesita modificarse, pues los métodos utilizados en estos estudios de visitantes
son un enfoque ya desactualizado de los estudios sociales que se basan principalmente en el empirismo y la psicología educativa conductista. Por ello, considero que una aportación fundamental de Hooper Winhill es que las teorías de la educación y las filosofías constructivistas proveen al desarrollo de estudio de público de museos de bases teóricas y formas de aproximación más eficientes, en una suerte, por supuesto, de crear estudios de público de museos con un enfoque constructivista. Por ello, considero indispensable comenzar a explorar y a experimentar con otro tipo de metodologías para la realización de este tipo de estudios, por ejemplo, las metodologías participativas. De acuerdo con Edgar Emiro Silva, la acción participativa es un descubrimiento permanente que se transforma en la base del compromiso de la transformación. Asimismo, lleva a desarrollar el sentido de hacer que los actores sean conscientes de su papel, de los problemas y, lo más importante, de su potencialidad transformadora. Es decir, promueve el darse cuenta de. Esta es una de las ideas centrales y metas de la investigación-acción, tanto en la producción de conocimientos como en las experiencias concretas de acción social. La verdad se construye en discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. Para ello, los actores de la realidad estudiada son co-investigadores. De allí que permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados. Asimismo, permite la movilización y el reforzamiento de la organización de base y, finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles con base en el análisis crítico de las necesidades y opciones de cambio. Sumando a la propuesta de Silva, creo importante mencionar las aportaciones teóricas de Alejandro Sabido Sánchez, dado que hace énfasis en analizar la manera como los museos se han modificado desde su conformación, dando como resultado la discusión, que no es tan actual pero que sí es muy viva, sobre el papel de los museos como agentes de cambio social, político, cultural y económico. Para Sánchez, la posibilidad de intervenir en la agenda de los museos por parte de una sociedad civil que poco a poco se ha ido construyendo, lleva a asumir a la institución pública como un espacio de servicio y de diálogo, y no como un faro que busca iluminar a los descarriados. Exigir cuentas a los museos, cuestionarlos, cambia el esquema de fuerzas permitiendo dirigir las acciones hacia un bien común tan accesible en teoría como complejo en la práctica, pues permite el alejamiento respecto de las estructuras del despotismo ilustrado y con rumbo a la agencia enfocada al cambio social y el desarrollo. Así, pues, considero que la propuesta principal de Sabido Sánchez es empezar a transitar hacia una museología social, que yo considero que esta es como la columna en parte de mi trabajo, que entiende al museo como un lugar de interés público que requiere adaptarse a las nuevas formas de lo colectivo, al consumo que propone Michel de Certeau como una actividad creativa, un modo de estructurar nuevos contenidos mediante elementos dados, parte de la convivencia simultánea de distintos grupos sociales y de la necesidad de dar cabida a otros tipos de producción cultural, así como a la distribución y circulación de discursos. Y bueno, ya para terminar, y como a manera de conclusión, creo importante decir que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en México por impulsar los estudios de público en museos, obviamente todavía queda muchísimo por hacer. Aún hace falta explorar aspectos teóricos y metodológicos que considero importantes. En mi opinión, un ejemplo de ello es que hoy en día se mantiene todavía intacta la diferencia entre el investigado y el investigador, y eso obviamente dificulta que exista una colaboración sensible entre el público y los museos. Por otro lado, cuando dichas formas de interacción tienen lugar, la información resultante es poco compartida y socializada por parte de las instituciones. También considero que la realización de estudios de público en museos en México, cuya perspectiva sea participativa, ha sido nula, a pesar de que dichos estudios han sido favorecidos dentro de la disciplina museológica. También considero que con la realización de este tipo de metodologías se podrían hacer aportaciones importantes a la museología mexicana, y en este caso específico al Museo Nacional de Antropología,
no solo en términos metodológicos, sino también en teóricos y prácticos, o ya en su defecto en la generación de nuevas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, no sé cómo han estado organizándose, pero propongo que vayamos escuchando a todas las ponentes y después se abre la discusión. Ahora vamos a escuchar a Carla Milena, que ella nos va a hablar sobre el Museo Chitacomari. Gracias. Muchas gracias por aceptar que yo estuviera acá con ustedes. Y bueno, el Museo Chitacomari resulta que se encuentra ubicado en la cordillera oriental de los Andes, es el departamento norte de Santander, capital, ciudad Cúcuta. A 40 minutos queda un municipio que se llama Chinácota. Chinácota porque fue un pueblo de habitantes que los españoles a su llegada llamaron los chitareros, porque ellos usaban la chícara o el totumo o el calabazo para consumir sus alimentos como objetos utilitarios. Resulta que yo, estando viviendo ahí en este municipio de Chinácota, que es frontera con Venezuela, Colombia-Venezuela, encontré estas piedras. Un día, en el 2008, yo era coordinadora cultural del municipio porque no existía la Secretaría de Cultura en ese momento. Hoy en día tampoco existe. Pero pues me dijeron, mire que en el terreno de al frente están saliendo unas piedras. Entonces yo fui, miré y yo dije, bueno, pues esto como que es algo que no intervino el hombre, ¿no? Entonces les dije, bueno, pues había como 6 piedras. Si quieren yo me las llevo para mi casa porque es pasando la calle. Entonces sí, llévense esa basura, me dijeron así. Entonces yo agarré una carretilla y con ayuda de una persona del campo pues pasamos las piedras a ese lado. Inmediatamente yo llamé al alcalde del momento municipal, llamé a un historiador, llamé a un periodista y dijeron, bueno, si quiere publicamos esto como un hallazgo prehispánico de la vereda de Chitacomari, ¿no? Es lengua chibcha de la cultura muisca que ocupaba el territorio que hoy en día es la capital de Bogotá, departamento de Cundinamarca, que es el altiplano cundiboyacense. Esta cultura se extendió por toda Colombia, llegando hasta este territorio fronterizo, donde hoy en día habitan los Uwa, que son descendientes de esos chitareros, ascendientes, ¿no? Y también los Motilombarí, que son habitantes también que colindan por el río Catatumbo hasta llegar al lago de Maracaibo. En este territorio chitarero, ahí en Chinácota, donde yo estaba viviendo, que llevé las piedras para mi casa, entonces tomaron fotografías, publicaron en el periódico de la región que se hizo el hallazgo prehispánico de unas piedras, supuestamente piedras de moler, talladas por esa cultura ancestral del territorio de Chinácota. Hay un estudio que hizo un compañero que se llama Víctor González, que él es arqueólogo, vive allá desde muy pequeño, y él descubrió una osamenta en su casa, hizo la prueba carbono 14 y pues arrojó el resultado que eran de más de 2000 años de antigüedad esos huesos. Entonces también hay una encomienda que se hizo allá en Colombia 10 años después de la conquista, 1559 a 1569, de Cristóbal Bueno, donde se hizo un censo de la población. Esa población fue sometida al trabajo duro en las minas de oro que fueron encontradas por Ortún y Velasco y por Pedro de Ursúa. A ese territorio en 1531 llegó Ambrosio Alfinger, un alemán que venía enviado por la corona española para recoger pues, el oro, los tesoros que encontrara por parte de pago de deudas que tenían con los bancos alemanes, ¿no? Entonces él venía desde Coro, Venezuela, pasó el lago Maracaibo,
hay una isla que se llama la isla de Zapara, que está en toda la frontera entre el Mar Caribe y el lago de Maracaibo, en la boca del lago. Tuve la oportunidad de estar ahí porque escuché sobre una cultura añú, que era el cacique Nigale. El cacique Nigale de la cultura añú era el habitante de este pueblo como más mencionado, la gente lo conoce, pues habla de él y dice que fue quien avisó a esta otra cultura motilón, barí, del norte de Santander, del otro lado del lago, del territorio motilón, barí, motilón, mal llamado motilón porque les cortaban el pelo con el mismo totumo, la misma chica le hacían el corte redondo, ¿no? Bueno, entonces este avisó que había llegado una serie de personajes a hacer una matanza a su pueblo, que tuvieran mucho cuidado, y también tuvo la osadía muchos años después, pues a sus 18 años, porque cuando llegaron ahí a ese territorio, a esa isla de Zapara, él tenía unos 9 años, pues mataron a sus papás, a toda su tribu, su comunidad. Él fue como el traductor para ellos, pues después ya aprendió el español, y también esperó un día muy sigiloso y le quemó sus barcos a los españoles ahí en la misma boca del lago Maracaibo, y pues hizo su labor, ¿no? Él tenía que hacerlo porque tenía que asumir su posición de cacique y su etnia, pues defender su etnia. Entonces esta cultura de chinácota, chitarera, que también no sabemos cómo se llamaba antes de ser chitareros, denominado así por los españoles, posiblemente talló estas piedras. Aproximadamente hay 80 piedras que están en manos del museo. Es un museo porque hoy en día, después de ese hallazgo y esa publicación, lo que pasó fue que yo alquilé una casa en el pueblo, porque esto es en área rural a 15 minutos de la zona urbana de Chinácota. Ahí, pues yo un día dije, voy a alquilar una casa y voy a hacer una muestra por 2-3 meses, para que la gente del pueblo conozca. Y así pues iniciar una gestión, ¿no? Yo ya dejé de ser coordinadora cultural del municipio, pasé a ser una persona normal, más del pueblo que quería hacer cosas, igual que antes. Entonces, pues yo alquilé esa casa, puse en casa las 5 o 6 piedras, porque en ese momento solamente tenía esas 9 piedras que había encontrado en ese momento. Y un día fui a la alcaldía, eso de que bueno, presento mi propuesta aquí para que a ver qué se va a hacer. Y encontré a un señor con un chaleco que decía Ministerio de Cultura. Entonces yo le dije, ¿usted es del Ministerio de Cultura? Dijo, sí. Y yo le dije, ¿y qué está haciendo aquí? Porque nosotros, los gestores culturales, no sabemos de su presencia y deberíamos ser los primeros en saber que usted se encuentra aquí en un pueblo olvidado como este, ¿no? Donde no llega nada ni se puede hacer nada. Entonces dijo, bueno, pues no, yo estoy hablando aquí del presupuesto con la alcaldesa, con el alcalde. Ya, bueno, pues yo tengo algo que mostrarle. Y venía con una maleta que ya se iba, le dije, no, vamos, es aquí en la esquina. Afortunadamente había hecho esa muestra en esa casa. 2 cuadras arriba, llegamos, le abrí la puerta, le mostré las salas con las 9 piedras. Yo había hecho le había dicho a un pintor que hiciera unos murales, en unas lonas, ¿no? Y dijo, le voy a tomar fotografías, ¿usted quiere que esto sea registrado ante el Ministerio de Cultura para que sea un museo? Claro, por supuesto. Bueno, la espero a las 3 de la tarde y vamos a llenar un formato. Perfecto, fui a las 3, llenamos un formato del Ministerio de Cultura, todos los datos, cómo había sido el hallazgo, por qué hacía esa muestra, fotografías, y dijo, bueno, yo esto lo voy a presentar allá en Bogotá. Gaitán, de apellido Gaitán. Entonces pasaron 2 meses, 3 meses, y yo, bueno, tengo el teléfono de él, voy a ver qué pasa. Lo llamé y me dijo, sí, yo ya presenté sus documentos, ahí están en el Ministerio de Cultura, comuníquese con un señor de apellido Zipagauta, que hoy en día también sigue siendo el mismo funcionario, director del programa de fortalecimiento de museos, porque resulta que las iniciativas privadas de museos, desde el Ministerio de Cultura de Colombia, se direccionan a través del Museo Nacional de Colombia, que se encuentra su sede en Bogotá,
y esto lo dirige el programa de fortalecimiento de museos, que apoya este tipo de iniciativas pues, privadas que tienen esa labor social, ¿no? Sin ánimo de lucro también, por supuesto, y sabiendo pues como que es la tenencia nomás de las piedras, lo que yo puedo hacer para mostrarle a nuestro territorio que existe una identidad, que existe algo por lo que existimos también, ¿no? Porque fue la inventiva de a partir de la realización del fuego o antes del fuego, porque al moler los granos, al moler los alimentos, al extraer cualquier fruto, cualquier semilla, de ahí ya vino la cocción. Entonces es como la historia que no nos muestran, que no hemos visto, porque además estas piedras se encuentran en todo el territorio chitarero, en todas las valles de Chinácota, y los tienen para darle de comer a las gallinas, a las vacas, a los perros, a los gatos, o para tener las puertas para que no las cierre el viento, y así. Entonces también la gente que tiene mucha vives en negocios las vende para hacer decoración de jardines o algo así. Fuera del territorio la gente las busca para hacer decoraciones en sus casas, fuentes o cosas así, pero nunca con ese factor de identidad. ¿Qué pasó entonces con el museo? Pues esta propuesta se nombró, certificado por el Ministerio de Cultura a través del programa de fortalecimiento de museos, llenando unas fichas online, unas llamadas telefónicas, listo, documentación, y aquí tiene su certificado, descarga digital, tiene su plataforma Ibermuseos, está ahí asignado al museo para que puedan verlo, consultarlo, participar en las iniciativas, en las convocatorias del Ministerio de Cultura. Pues hay varias formas para yo estar en contacto con los otros museos. Incluso pues propuse entonces el museo aquí a este congreso, y aquí estoy hablándoles de las piedras chitareras, además que se encuentran en Boyacá, en toda la región de Colombia, de los Andes, de los altiplanos. Ahí están estas piedras de distintas formas y tamaños, porque estas que tengo, entonces los mismos campesinos se dieron cuenta de que ellos toda su vida habían encontrado estas piedras. Al hablar conmigo me decían, es que nosotros hacemos muros para las casas que nos mandan a hacer los que vienen de otros lados, y nosotros las encontramos en el río, las partimos y las hacemos parte de esos muros. Yo les digo, bueno, no, pues eso ya no puede seguir, tráiganlas para acá, las exhibimos, y es un museo de la comunidad, es para todos, es para que todos muestren y desarrollen su cultura, vean de dónde venimos, quiénes somos, y dejemos de sentirnos mal por ser procedentes de una cultura ancestral, porque con eso es que hay que romper, ¿no? Y ver lo valioso que eran nuestros seres humanos, tener esa inventiva, porque hoy en día ya decimos todo está hecho, ya todo lo tenemos, ¿qué más hacemos? Todo está, ya todo lo hicieron, gracias a ellos estamos aquí. Y ya, gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Carla, por tu participación. Seguramente habrá preguntas por ahí que hacerle sobre más información. Ahora vamos a darle la palabra a Amparo Rincón Pérez. Ella nos va a hablar de, aquí tengo la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, y va a hablar sobre experiencias de gestión intercultural. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Una disculpa por llegar tarde, pero soy damnificada del sismo y estamos en otra sede, entonces no me di los tiempos, y pues como damnificada pues enfrenta uno otras situaciones, entre ellas la pérdida de mi computadora. Yo había hecho una presentación pues muy interesante, digo, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo no sé qué hubieran pensado ustedes, pero bueno, lamentablemente pues no fue posible. Originalmente yo había presentado mi propuesta como en el ámbito de los museos, supongo que por eso quedé en esta mesa, que era el Museo Nacional de Culturas Populares como una experiencia de gestión intercultural, pero pues la visión que yo traigo en este momento pues es una visión meramente institucional, ¿verdad? No, debería ser, digamos,
analizable en cuanto a si se ha hecho bien o no, porque pues también es cuestionable, ¿verdad? Por supuesto, pero cuando yo aviso a mis superiores de participar en este congreso, que además se me decía como muy interesante, pues me cuestionaron, me dijeron, ¿por qué el museo? ¿No? O sea, ¿por qué no mejor la dirección como tal? ¿Por qué la dirección? Porque la Dirección General de Culturas Populares empezó con un trabajo de desarrollo intercultural cuando no existía este término, ¿verdad? Entonces un poco orienté mi plática, hice algunos cambios conforme fue pasando pues el tiempo, porque pues a veces dependemos tanto de la tecnología que en ocasiones pues nos gana, ¿verdad? Y entonces decía, a ver, ¿qué era? Pues en una semana tuve que como que rehacer todo lo que yo ya había escrito, y bueno, pues me fue prácticamente imposible rescatar, pero bueno, ¿verdad? Uno que va a pensar que de pronto, o sea, yo sí creo que en el transporte público pudiera haber perdido mi computadora, pero no, desafortunadamente fue pues en parte de lo que es mi casa, mi segunda casa, ¿verdad? Que es el Museo Nacional de Culturas Populares, donde me encuentro en este momento refugiada junto con muchos otros compañeros, porque nuestro edificio está dañado, ¿verdad? Entonces, haciendo esa aclaración de que es una visión pues institucional, quiero mencionar que, bueno, en este ámbito, esa visión institucional parte de la idea de la interculturalidad como esa relación entre el Estado, la sociedad y las diferentes culturas que pueblan este país, ¿verdad? Y que estamos en constante convivencia, digamos, cotidiana. Esta dirección nace en 1971 y se llamó originalmente la Dirección de Arte Popular. El primer director fue un artista gráfico que se llamaba Alberto Beltrán, no sé si lo han escuchado, pero un artista gráfico que había sido ilustrador de muchísimas obras, entre ellos el de La Visión de los Vencidos, de Miguel León Portilla. También ilustró las cartillas de alfabetización. Entonces, en 1971, en el ámbito nacionalista de Luis Echeverría, se crea, siendo director de la Subsecretaría de Cultura y Educación, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, ¿verdad? Un extraordinario antropólogo, autor de obras como Regiones de Refugio y Cuijla, que es el primer estudio etnohistórico sobre la presencia de población negra en nuestro país, ¿verdad? Siendo antropólogo, director de la subsecretario de Educación y de Cultura y Educación, acepta la propuesta del maestro Alberto Beltrán, ilustrador, de formar una dirección de arte popular. Arte popular porque él pensaba en ese momento que el arte popular era una de las manifestaciones culturales que aún permanecía viva entre los diversos pueblos de nuestro país y que cruzaba, estaba presente, vigente todavía, y que venía continuándose desde la época prehispánica en algunas manifestaciones como la indumentaria, como la alfarería y algunas otras manifestaciones, pero que también se había enriquecido con la llegada de los españoles, ¿no? En técnicas como la talavera y muchas otras manifestaciones. Entonces, él decía, no, el arte popular es el que cruza, digamos, todos los elementos de la vida cotidiana de los pueblos. Entonces, dice, bueno, está bien. Se crea esa dirección en 1971, se empieza a trabajar, ¿verdad?, bajo esa línea con el objetivo expreso, dice, de rescatar y preservar las técnicas artesanales. Sin embargo, las metas y los resultados de esta dirección fueron mucho más allá de esta tradición artesanal. Los resultados fueron pues, todo un conjunto de fiestas, de costumbres, de tradiciones, de organización social, de danza, de música, etcétera. Acciones que marcaron muchas líneas temáticas y que orientaron lo que a la postre sería la Dirección General de Culturas Populares. Dice el maestro Beltrán, me tocó estar en el inicio de esta experiencia con los compañeros
hicimos una discusión sobre cuáles eran los alcances de esta dirección, qué era lo que queríamos abarcar para poder establecer un sistema de trabajo. Eso que en aquel momento sonaba como una palabra maldita, el folclore. Palabra despectiva para nombrar lo chusco, lo chistoso, lo superficial, olvidando su origen limpio y noble, cuando quería decir saber del pueblo o sabiduría del pueblo. Es palabras del maestro Beltrán. Por eso empezamos a utilizar el término de tradiciones populares. Y dentro de las primeras acciones fue organizar una reunión internacional invitando a teóricos de Italia, de Sudamérica y Estados Unidos para aclarar qué era eso de las culturas populares. Traje el libro, lo voy a sacar para leerles un poquito mi bolsa, porque además se me ocurrió traer algún material de difusión por si les interesa, ¿verdad? Ya sea participar o demás, bueno, lo que fue la cultura popular. Este libro, que es de 1982, ya es la 4ª edición, pero me gustó esta parte donde describe a Amílcar Cabral, un suramericano, y dice: reprimida, perseguida, traicionada por ciertas categorías sociales, comprometidas con el extranjero, refugiada en los poblados, en los bosques y en el espíritu de las víctimas de la dominación, la cultura popular sobrevive a todas las tempestades hasta que la lucha de liberación le devuelve todo su poder de florecimiento. Se podría añadir a esto que ella da también un contenido a esa lucha de los pueblos oprimidos y constituye un poderoso factor de movilización. Pero, ¿qué es la cultura popular? La caracterización sería casi tautológica si lo limitáramos a responder qué es la cultura del pueblo o de las clases subalternas. Para delimitarla es preciso confrontarla con otras categorías conceptuales que se le oponen, le integran o tienden a identificarse con ella y observar la dinámica de su interacción. Se estudia así la cultura de masas, la cultura elitista o burguesa que la domina, a la llamada cultura nacional, que suele ser más que un proyecto ideológico de las clases dominantes que una realidad social verificable, y a las culturas étnica, regional, popular, urbana, neoafricana y popular de inmigración que le integran como partes diferenciadas de la misma. Ligados a estas categorías está la relación de la cultura popular con la llamada cultura universal, que en buena medida es instrumentada como un medio de dominación, y el problema de la cultura latinoamericana. Bueno, entonces sigue Amílcar Cabral, dice: cultura popular es la fabricada por las clases dominadas a partir de su interacción directa, y como respuesta, bueno, aquí ya es obviamente la introducción, ¿verdad? Dice: a sus necesidades, nos dice Margulis, no es una mercancía, es algo que se hace para el consumo. Fue siempre una cultura del silencio y la resistencia, pero ahora, por el progresivo descongelamiento de las situaciones coloniales, empieza a pasar a la ofensiva como un sorprendente soplo vital. Y bueno, aquí nos habla de lo que trae, son las primeras experiencias que participaron en esa reunión que organizó el maestro Beltrán, en donde pues participaron personajes como Rodolfo Stavenhagen, Mario Margulis, Leonel Durán, Guillermo Bonfil Batalla, Jacques Reuter, Eduardo Galeano, Adolfo Colombres y bueno, muchos otros. Este fue el primer libro. Y bueno, en esta dice, continúa el maestro Beltrán, dice: para aclarar, se hizo este libro, que era, o más bien un foro, una discusión, para aclarar lo que era eso de culturas populares. Yo creo, dice maestro Beltrán, que en concreto se hizo lo que nosotros habíamos dicho al principio, que íbamos a utilizar los términos por mientras, porque si no, se nos iba a ir el asunto de las manos y necesitábamos hacer algo por él, ¿verdad? Entonces, el resultado de esta dirección de arte popular, dice el maestro, fue un gran universo de manifestaciones culturales que eran poco difundidas. Estaban fiestas, costumbres, tradiciones, formas de organización social, danzas, música, etcétera, que posteriormente formaría el archivo de las tradiciones y el arte popular, de las cuales salieron una infinidad de boletines que difundían este tipo de elementos. Pero bueno, la Dirección de Culturas Populares se va a convertir en 1978, el 27 de febrero para ser precisos. Gracias a todo el trabajo realizado por la Dirección de Arte Popular, se transformó en Dirección General de Culturas Populares, dependiente de la SEP, todavía de la misma Subsecretaría de Arte y Cultura, que orientó su trabajo hacia las dos grandes tareas. Primero, crear espacios de estudio y promoción de la cultura a través de los llamados Centros Regionales de Cultura Indígena,
y la producción de libros y folletos con los materiales de trabajo producidas en esta Dirección de Arte Popular, con los cuales se conformaría, lo que les mencioné, el Archivo de Tradiciones y el Arte Popular. Posteriormente se formó el Centro de Información y Documentación, que ahora, ¿verdad?, cuando fallece el maestro Alberto Beltrán, toma el nombre de Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán, cuya sede se encuentra en el Museo Nacional de Culturas Populares. Estas acciones de acercamiento entre creadores y comunidades orientó la creación de lo que serían posteriormente las unidades regionales de culturas populares, que hoy en día son 20 y están pues en muchos estados, no en todos lamentablemente, pero sí son 20 que se conformaron como instancias de atención directa de este sector en los estados. El primer director de esta experiencia como director general de culturas populares fue el doctor Rodolfo Stavenhagen, quien asumió la responsabilidad con compromiso y dedicación, afirmando que su principal logro fue, en palabras de él, haber introducido la idea de cultura popular al Estado mexicano cuando no existía, y que fue a contracorriente, a contrapelo de las tendencias indigenistas dominantes, y también haber rescatado la idea de que México es un país multicultural, particularmente, pero no exclusiva de sus pueblos indígenas, porque hay muchos otros, ¿verdad? También estaban las culturas rurales, las campesinas, las urbanas, los migrantes y muchas otras. Felizmente el Estado no hace la cultura, pero sí tiene que apoyar la cultura que hace el pueblo. Entonces ha sobrevivido a pesar de eso. En esta época pues fue como muy quisquilloso, una época un poco como de castigo. Cuando él se va, invitado por la UNESCO, pues era muy feo decir hay que cerrar esa dirección porque no sirve, ¿verdad?, para nada. Entonces no dieron el cargo inmediatamente a otro sucesor, lo dejaron como encargado del despacho, y el encargado del despacho fue otro antropólogo llamado Leonel Durán, que estuvo desde hasta el 81 como encargado, pero después con las acciones que se iban desarrollando, pues ya fue nombrado a partir de 1981 hasta el 86 como director general. Este señor, antropólogo, que ante la indiferencia de las autoridades por la cultura popular logró sacar el proyecto con mucho entusiasmo, imaginación y trabajo, así lo describe, para lo cual propuso la teoría de la quíntuple recuperación cultural, que consistía en la recuperación de 5 elementos claves. Uno es la recuperación de la palabra, con la cual pues, se registraba toda una serie de manifestaciones orales que hoy se llaman literatura popular, ¿verdad?, donde están los cuentos, las leyendas, mitos, etc. La segunda era la recuperación de la memoria, es decir, pues la historia, ¿verdad?, que tenía que ver con la fundación de los pueblos, con los orígenes, con la memoria en términos generales. La tercera, la recuperación de conocimientos sobre el medio ambiente, sobre el territorio, la de biodiversidad, medicina tradicional y muchísimos otros elementos. El otro elemento era la recuperación de la visión social o de la organización, porque ya todos los pueblos tienen una forma de organizarse que es independiente, ¿verdad?, de la que marca el Estado. Y finalmente la recuperación de la identidad, ese sentimiento que da orgullo y pertenencia. Entonces, eso fue su proyecto, y para poder que se visibilizara, logró la creación del Museo Nacional de Culturas Populares, que ocurrió en 1982, siendo su primer director el extraordinario antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, ¿verdad?, autor de obras, bueno, múltiples, pero las más significativas, el México Profundo. En ese mismo año se llevó la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, que fue organizada por la UNESCO en México, en donde se reconoció el carácter pluricultural y pluriétnico de la sociedad mexicana, y como resultado se crea una nueva relación entre el Estado y las culturas étnicas regionales y populares. Hasta entonces se dicen, ay, bueno, sí, ahí está el director general de culturas populares, ahora sí ya tiene permiso para actuar. Y el principal logro, digamos, de ese año y de la conferencia de la UNESCO fue la creación del museo, bajo la dirección, ya comenté, de Guillermo Bonfil, quien gestó
el museo como un espacio vivo que los creadores, promotores y estudiosos de la cultura popular pudieran participar en encuentros, en exposiciones, en ferias, en mesas redondas y presentaciones artísticas sobre un tema o un complejo cultural. Para ello se realizó en 1983 un primer encuentro intercultural. Él le denomina un encuentro intercultural, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era un diálogo, ¿verdad?, entre las diversas culturas. Aquí cabe mencionar que la primera exposición que organiza el maestro Bonfil fue la de El maíz, fundamento de la cultura popular mexicana, en la cual mostraba cómo la base y sustento de la alimentación es el maíz, pero en torno al maíz giraba, digamos, toda la vida económica de los pueblos indígenas. Incluso en ese momento pues, había otros programas rurales como organizados por la Zagarpa, por algunas otras instituciones, que no me acuerdo en ese momento cómo se llamaban en ese año, y que buscaban apoyar con créditos. Había muchos como problemas, ¿verdad? En el campo ya se veía esa problemática de los campesinos, y estaba el Banco de Desarrollo Ejidal, ¿verdad? O Banjidal, que le llamaban, y otros en la cultura popular le llamaban Bandidal, ¿verdad? Que proponían pues una serie de créditos para recuperar el campo y decir, no, hay que cultivar otras cosas, el maíz es un proceso muy largo, hay que irlo cambiando de cosechas, y el resultado fue pues que no, o sea, la gente seguía cultivando el maíz. ¿Por qué? Pues porque tenía mucho arraigo, porque tenía muchísimos otros elementos. Eso es lo que se mostró en esa primera exposición, que se llamó El maíz, fundamento de la cultura popular mexicana, y que en torno a ella pues había fiestas, había tradiciones, había organización, estaba garantizada de alguna manera la alimentación y muchísimos otros elementos. Este museo pues, fue mostrando, tiene la particularidad, que es la diferencia entre todos los demás museos nacionales, que no cuenta con una exposición permanente. Todas sus exposiciones son temporales, van cambiando de acuerdo pues, a diversas temáticas, porque de lo que se proponía era darle espacio a todos los promotores y gestores culturales y mostrar pues esa gran diversidad cultural que hay en nuestro país. A la fecha, este museo ha presentado más de 400 temas culturales, entre los que se destacan, bueno, pues todas las ramas artesanales, alrededor de 40, que son, bueno, elementos de la cultura obrera, elementos que hay en torno a ciertos productos agrícolas como la sal, el chile, el maguey, el pan, el café y muchos otros más. Gastronomía tradicional, música, danza, tradiciones, costumbres como entre ellas, bueno, las festividades como la del Día de Muertos, hoy reconocida como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Los festejos del Día de la Candelaria, los festejos de la Semana Santa y muchísimas otras. Dentro de este contexto del 80 al 86, en el que está el maestro Durán al frente, también se logró incorporar como uno de los grandes logros que se incorporara la categoría 6 al Premio Nacional de Ciencias y Artes, que se entregaba pues a personalidades destacadas en su ramo, en el ámbito de la literatura, no me acuerdo de las otras categorías, pero la categoría 6 tenía que ver con la arte y tradición popular. ¿Sí? Esto se otorga el primer año en 1984, que pues fue una larga lucha, una discusión, claro que tenía que ver con los funcionarios que de alguna manera, pues yo no sé si decir si tenían visión, pero por lo menos escuchaban, ¿no? Como ahora porque son de oídos sordos y pues les va valiendo. Ahora ese premio que fue como muy importante de ciencias y artes, ahora le llaman de arte y literatura, ¿sí? O sea, cambio por completo. Bueno, al terminar su gestión, el maestro, bueno, el doctor Guillermo Bonfil solamente estuvo por espacio de 2 años en el museo, lo echó a andar y después ya lo dejó. La Dirección de Culturas Populares fue sustituida en la dirección, también cambios de sexenio,
llegó a la dirección la antropóloga Marta Turó, que también es como muy importante porque primero es una primera directora, ¿no? En estas cuestiones de género, que pues es como importante. Era una mujer muy joven, de formación antropológica, y su trabajo se enfocó a realizar los diagnósticos socioculturales que permitían conocer, bueno, un poco qué problemáticas se enfrentaban en aras de que la dirección estuviera pues vigente a través de las unidades regionales que ya estaban operando, y estos diagnósticos pues permitieron ahorita las acciones de la dirección, y que fueron básicamente la investigación, la promoción, la difusión de manifestaciones populares urbanas y mestizas, y entre pues ellas fueron surgiendo manifestaciones urbanas como pues la vida de las maquileras, porque también había ocurrido el sismo de 1985, ¿verdad? En donde pues se destapa pues toda una serie de elementos como ahora, ¿verdad? Igualito que ahora, quizá un poco más crudo en ese momento porque fueron muchísimos más muertos, pero bueno, estaban las costureras, la vida de las costureras, de las maquileras también. Se tomaron temas como la de los arrieros, como de obreros, y por primera vez se ponen los afromestizos dentro de la relación, dentro de esta relación intercultural, vamos a llamarla de esta manera. Y el resultado pues fue publicación de varios libros, siendo uno de los más importantes El Cancionero Popular Mexicano y el de Sábado Distrito Federal, que se realizó justamente por darle voz a lo que estaba ocurriendo aquí en la capital del país. También otro que fue Las anécdotas del güero marroquí, que un poco nos abrió el panorama hacia las historias de vida, pero también hacia la memoria histórica de personajes que pues no habían pasado a la historia y que pues también tenían algo que contar. También estuvieron algunas publicaciones sobre pueblos indígenas, como el libro El vuelo de la gente nube, que representaba diversas experiencias interculturales por las diversas temáticas y diferentes expresiones de la cultura popular. Entonces, bueno, hasta ahí doña Marta Turó. En 1988 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o ya desaparecido, en donde pues a muchos de las de instituciones que pertenecían a la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Educación Pública, pues las votan al Consejo. También integran allí a Lina y a Limba y muchas otras instituciones, como pues lo que sería la Cineteca, lo que es Radio Educación, lo que fue Educal, etcétera. Y la Dirección de Culturas Populares queda incorporado a este Consejo, bajo el objetivo explícito de promover el estudio, conservación, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas de México. Se amplía el espectro de atención a los sectores populares no indígenas, tanto en el medio rural como en el urbano, ya explícito, porque antes era como que, bueno, sí estaba, pero no estaban oficializados. Pues así aparece en el diario oficial de la Federación del 7 de diciembre de 1988. Y ahí mismo se establece que las tareas de la dirección serían: 1. Propiciar mejores condiciones para el desarrollo legítimo de las formas de organización propia en que se sustenta la cultura de los grupos populares. 2. Consolidar y ampliar los espacios necesarios para el desarrollo de los mismos, en donde se fortalezcan y controle su organización. Y 3. Fomentar el sentido y sentimiento de identidad o pertenencia a sus culturas. Para llevar a cabo este proyecto, regresó como primer director el célebre antropólogo Guillermo Bonfil, cuya experiencia, que ya la tenía desde el Museo de Celina y muchas otras del CIESA, porque fue fundador de lo que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, lo llevó a crear el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, ¿verdad?, todavía vigente, concebido para atender de manera directa las demandas derivadas de las iniciativas culturales de los sectores populares e indígenas a partir del financiamiento de proyectos de cultura propia, ¿verdad? Es decir, los gestores culturales, eso te hubiera servido mucho, ¿verdad?, para tu experiencia, porque tú llevas tu proyecto y dijeron, bueno, ahí está, te doy dinero, tú hazlo, y lo acompañamos. Y gracias a este pues proyecto del PACMIC se crearon museos comunitarios, ecomuseos, se crearon, bueno,
toda una serie de elementos, digamos, importantes, publicaciones en donde participaba de alguna manera pues, la gente de las comunidades. También surgió el programa de apoyo a las culturas urbanas populares, el famoso PACUP. Ese sí no tuvo mucha duración, porque el PACMIC fue retomado por las mismas comunidades y cuando se veía amenazado, pues como que protestaban. Aquí el PACUP no hubo forma de cómo se defendiera de alguna manera y ese desapareció porque ya sabemos cómo es la administración, ¿verdad? Vienen unas nuevas experiencias, decir, no, esto no sirve, ya, yo sí traigo la neta del planeta y lo que yo traigo sí va a servir y eso no sirve. Entonces el PACMIC realmente ha sobrevivido gracias a la intervención de los promotores comunitarios. Entonces, bueno, pero dentro de este PACUP surgieron experiencias interesantes como pues la cultura del barrio de Tepito, que derivó en una magnífica exposición que se llamó Tepito Mágico, Albur del Tiempo, que bueno, era una cosa maravillosa dentro del museo, pero que también derivó en un libro que se llamó Tepito Arte Acá, ¿verdad? Que todavía se puede como conseguir de esta parte. También hubo experiencias de vida de pescadores, que es otra parte, ¿verdad? Que importante que desconocemos, de los cirqueros. Hoy desafortunadamente, pues bueno, ya, ¿verdad? Con estos cambios que ha habido, pues ya el circo pues, es solamente para ver maromeros y demás, pero ya no es una cultura del circo como fue antaño, que pues muchos recordarán la vida de los ferrocarrileros, de los cartoneros, locutores de radio, etc. Muchas expresiones urbanas. En 1990 tomó el cargo el licenciado Luis Garza Alejandro, continuaron ambos programas de los dos, pero nada más sobrevivió posteriormente el PACMIC, pero logró incorporar nuevos proyectos, entre ellos uno que se llamó Nuestra Tercera Raíz y que tenía que ver con las aportaciones de las culturas afrodescendientes, particularmente, bueno, ya lo había iniciado el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, pero ahora se veía pues que los negros no solamente habían estado en los dos puertos, ¿verdad?, importantes del país, que era Guerrero y que era Veracruz, sino que habían estado en todo el país y se dio amplia difusión de las aportaciones de esta cultura. Surgió un vocabulario afro-mestizo, un recetario de gastronomía también, aportación, digamos, afrodescendiente, porque no podemos llamar negros, morenos, mulatos, ¿verdad? Ahora son afrodescendientes o afromexicanos. Bueno, surgió para evitar como conflictos el programa de Nuestra Tercera Raíz, el programa de apoyo a la literatura indígena y el programa de derecho indígena, que ya lo dejó iniciado el doctor Bonfil, ¿verdad? Lo había dejado ya avanzado, sobre todo había puesto en la mesa de discusión elementos como los derechos colectivos, el derecho de la autodeterminación, las formas autogestivas, etcétera, y eso obviamente le costó. El puesto salió posteriormente, le retoma Luis Garza, y él, como ya quedaba pues poquito, o estaba muy sensible el tema, porque lo habían corrido por andar dándole voz a los indios y eso, ¿para qué, verdad?, etcétera, Guillermo Bonfil. De hecho, Guillermo Bonfil muere en 1991, ¿no? Y en 1991 pues se cuestionaba mucho cómo murió, porque pues, en un accidente de tránsito, por San Ángel, ¿verdad?, en la madrugada. Bueno, se discutió mucho esto, y lo que hace Luis Garza Alejandro pues fue nada más continuar con estos elementos que había impulsado ya don Guillermo Bonfil. En las unidades regionales los promotores culturales se fueron especializando en diversas temáticas y tomaron temas como el arte popular, la memoria histórica, la vida cotidiana, las fiestas, danza y la música. Y el resultado pues fueron trabajos monográficos sobre pues todos estos resultados, además de que por ahí surgieron temas de medicina tradicional que no se habían metido de lleno, y de gastronomía también.
Bueno, a partir de ese momento la dirección se convierte en un baluarte para impulsar la creación cultural a través de la música, en la danza, el teatro, la herbolaria y otras expresiones. Un elemento en el museo, porque que también depende de esta dirección, presenta exposiciones pues entre indígenas y urbanas como pues rockeros, ¿sí? Se hace un homenaje a Profeta del Nopal, a Rodrigo González, de teatreros, del teatro popular, bueno, artesanos por supuesto, la exposición Baile Mi Rey, ¿verdad?, sobre el danzón y otros, ahora sí que no tanto la danza indígena, sino también la urbana, la lucha libre, la hacemos todos, ¿verdad?, que tiene que ver con los luchadores, y obviamente Tierra Negra y Afroamérica. Del 93 al 96 tomó el cargo el etnólogo José del Val Blanco, hoy titular del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que antes se llamó Programa Universitario de México Nación Multicultural, que es el nombre que tenía, y hoy se llama, como dije, ¿verdad? Estaba el sexenio de Salinas de Gortari, donde pues el término de globalización era el que imperaba y se cuestionaba la existencia de la cultura popular en un marco de pobreza, de desigualdad y marginación, por lo cual pues era desarrollar la cultura popular con, sin y contra el Estado. Para ello la vigencia del pensamiento de Guillermo Bofill sobre el México profundo marcó la gestión, y en ese México, dice Del Val, cabían los pueblos indígenas, pero también la cultura popular entera y otros sectores. La cultura urbana y las culturas indígenas son sobre todo entramados culturales que van en el contexto de una matriz cultural que ordena ese hecho cultural y que tiene un esquema de significación múltiple. Por primera vez se puso sobre la mesa de discusión el tema de la interculturalidad, que se vio reforzada con el levantamiento del EZLN en 1994, en donde pues la interculturalidad se convierte en herramienta de lucha por la igualdad, por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y que bueno, es un hecho que cambió indudablemente las opiniones que se tenía sobre las culturas del país, ¿verdad? Decía Marcos, qué chistoso, ¿verdad? Para que nos vieran tuvimos que taparnos el rostro, ¿verdad? Si no, de todas maneras no existíamos, ¿verdad? Fue como muy interesante esta parte. Y la interculturalidad se convierte entonces en una herramienta de discusión en búsqueda de la igualdad, de la dignidad humana y el sentimiento de compartir objetivos comunes. Se busca en ese contexto confrontar la discriminación, el racismo y la exclusión, y se apunta a trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una sociedad justa, equitativa, igualitaria y plural. Y así la interculturalidad se inscribe dentro de este proceso. Bueno, ya nada más para terminar, del 96 al 2000, porque ya tengo el tiempo, se me acabó, estuvo el licenciado José Iturriaga de la Fuente, cuya orientación fue hacia los temas de gastronomía. Es un poco recabar los recetarios indígenas y populares, en donde están elementos culturales como muy importantes. En el año 2000, ante la caída del PRI y el ascenso del PAN, el gobierno federal, la dirección incorpora el término de indígenas, Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, anexando ese adjetivo con el objetivo de fomentar la preservación y la difusión de las manifestaciones populares urbanas, rurales e indígenas. Y en ese periodo toma el cargo la socióloga Griselda Galicia, cuya misión era contribuir a la creación de condiciones sociales e institucionales que posibiliten el diálogo intercultural respetuoso y armónico, en el que se exprese toda la riqueza y la diversidad cultural de nuestro país. Bueno, el gran logro fue haber inscrito este Festival del Día de Muertos como obra del patrimonio oral e inmaterial. Y en el sexenio de Calderón llegó la señora Carla Rochi Nieto, en un periodo muy corto, que después se convirtió en la directora de las guarderías y que pues trae encima lo del ABC. Y finalmente la antropóloga Antonieta Gallar, quien para cumplir con sus objetivos contó con pues espacios como el museo, el CID, la información, las unidades regionales, y enfocó su tarea a organizar expedientes para ser considerados dentro de la UNESCO como obras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. En el año 2010 llegó la maestra Miriam Morales, de ascendencia chilena, ¿verdad? Que pues como no tenía idea de qué es lo que pasaba, pues simplemente dio como
continuar, ¿verdad? En ese sentido. Después llegó otra persona que se llama Alejandra, eso ya lo pueden buscar ustedes porque ya es como más actual, Alejandra Frausto Guerrero, que estuvo al frente de la dirección 3 años y que su gran proyecto se llamó México, Cultura para la Armonía, que busca recuperar el tejido social, ¿verdad?, para enfrentar este México lleno de violencia, pero pues evidentemente que fue todo un fracaso, ¿verdad? Y pues actualmente la dirección de otro antropólogo, Jacinto Chacha, ese ya no me da tiempo, ya veo que están por ahí llegando nuestros ponentes y bueno, pues muchas gracias. Perdón por, digamos, apresurar, pero justamente viene una otra mesa en unos cuantos minutos, pero no quería que se concluyera la mesa sin, bueno, pues escuchar un poco, digamos, al público, si quieren hacer alguna pregunta, no sé, quizá considerar unas 3, 4 preguntas y que pudieran ir respondiendo, y bueno, pues en un momento dado, pues a mí me gustaría también hacer algunos comentarios, entonces pasaríamos el micrófono. Por ahí, ¿quién? ¿No? No hay preguntas. Bueno, quizá entonces a mí me gustaría un poco hacer algunos comentarios. Me pareció muy interesante la mesa en el sentido de escuchamos la ponencia de Erika, por ejemplo, hablando sobre el tema de los públicos, que creo que es un elemento fundamental, muy olvidado para el tema de los museos, muy mencionado, pero realmente poco abordado. Hay algunos estudios interesantes que podrían, digamos, como ser, siempre son estudios pioneros, siempre se dice que son estudios pioneros, no ha fundido, digamos, como una política realmente del estudio de públicos. El estudio de públicos es fundamental para generar política pública, ¿no?, en realidad alrededor de los museos. Me parece que el estudio de los públicos no podría quedar incluso aislado de pensar en qué tipo de museos tienen qué públicos, ¿no? O sea, qué tipo de públicos están en qué museos. Los museos son públicos, pero también hay museos cada vez más privados, ¿no?, alrededor con patronatos, que toman decisiones sobre lo que se pretende hacer en los museos, y también esos museos de pronto responden a ciertos consejos o ciertas políticas institucionales, y a partir de eso también de política cultural. En fin, a partir del público podría uno ir escalando hacia arriba, ir considerando la complejidad que implica trabajar el espacio desde los públicos, y no solamente cómo se comportan los públicos, sino también las responsabilidades de los museos sobre qué representan los museos y qué tipo de públicos están convocando, y de qué manera se articulan estos dos grandes agentes, por decirlo, digamos, de manera muy esquemática, pero bueno, pone el acento en el tema del estudio de los públicos fundamental. Obviamente retomar el Museo de Antropología pues es considerar lo que implica un museo de la talla del Museo de Antropología, no solamente en términos de representación e identidad, sino también como un espacio de turismo globalizado. Fundamentalmente el tipo de museos, de públicos que tenemos ahí siempre es gente que viene a buscar qué es la cultura mexicana en términos muy generales, ¿no? Me gustó muchísimo la exposición de Carla, porque es tan artesanal, es la construcción del museo desde abajo, desde la consideración de lo que podría ser una narrativa sobre un contexto que incluso ayudaría a entender quiénes eran en esta población que nos dice que es tan alejada, tan marginal desde cierto punto de vista, ¿no? Ahora también a mí no puedo evitar pensar en estos cuestionamientos respecto a estos objetos que están en la vida cotidiana y cómo empiezan a trasladarse de un contexto cotidiano de ser utilizados, de ser piedras utilizadas muy, muy en la vida diaria, a ser trasladadas a un museo con otro discurso, ¿no? Siempre en la licenciatura hablamos mucho sobre cómo los objetos adquieren valores tan distintos a partir de la colocación o de las temporalidades, y me gustaría justo como hacer estas preguntas, ¿no? Porque en realidad estas piedras tienen una funcionalidad muy cotidiana y representan ya la cultura y la identidad, incluso en el modo de construir cotidiano, y cómo se desplazan a un espacio en donde no se tocan, se observan. Entonces, bueno, pues habría que hacer, digamos, estas preguntas. Ahorita si quieres comentamos, pero bueno, me surgen como estas preguntas también.
y sobre todo como la naturaleza y la vida natural de las cosas, ¿no? En la vida y en el transcurso del devenir de la historia. Y bueno, pues agradezco mucho y lamento un poco como la correr hacia el final, toda la narrativa institucional, ¿no? Pues digamos que me parece muy interesante, incluso para los alumnos de la licenciatura de Desarrollo y Gestión, que de pronto pues, gestionamos desde el presente sin entender que hay toda una historicidad sobre cómo se ha ido conformando la política pública cultural en este país. Y bueno, pues a mí quizá las preguntas que me vendrían a la mente es pensar justo cómo cada uno de estos personajes que están al frente de estas instituciones entran a considerar y a cuestionar la conceptualización sobre qué es la cultura popular, qué es la cultura obrera, qué es la cultura urbana. Y en ese sentido, pues este devenir de llega un director y considera que la cultura popular hay que atender esto, luego hay que atender lo otro, está muy bien, todo es atendible, todo es necesario, pero quizá, digamos, como hacer preguntas más de fondo y más a profundidad respecto a lo que se estaría pensando y cómo ha ido evolucionando incluso el mismo término y cómo todas las estrategias de atención de estos grupos van justo generando una política de desarrollo y no de la ocurrencia sexenal, por decirlo de alguna manera. Digamos, es muy simple lo que estoy diciendo, pero bueno, quizá es una labor que los gestores actuales podríamos hacernos sobre los museos y sobre cómo se está considerando estos grandes términos y grandes conceptos que nosotros trabajamos cotidianamente en nuestras lecturas, cómo poder traducirlos a la política cultural. Bueno, me parece que Carla ya me piqué algo y entonces ella quiere hacer un comentario. Bueno, se supone que estas piedras fueron utilizadas como centro del núcleo familiar, porque alrededor de las piedras surgía el alimento y lo más importante en ese momento era el alimento, ¿no? Su vida, sobrevivir, la supervivencia. También se ven como ojos de agua, porque tiene una parte cóncava, algunas muy grandes, muy pesadas, que también posiblemente fueron para elaborar sus calendarios, ¿no? Hay una piedra que encontré muy cerca también, que está en un terreno privado, le tomé unas fotografías, simula como un calendario también, un círculo con 20 círculos alrededor. Investigando un poco más, pues el calendario muisca es así, porque contaban con los 20 dedos de sus manos, 10 de sus manos y 10 de sus pies. Entonces, así ellos registraron el paso de algunos astros, como, bueno, el Sol, la Luna, Marte, Venus, los más importantes para ellos en toda América y, bueno, todo el mundo. Y hoy en día el museo es una propuesta nueva, porque es un museo al aire libre. Entonces las piedras están ubicadas así como las vemos en el afiche, en el póster. Es un museo donde la gente puede interactuar con las piedras, se llenan de agua y se ven ahí reflejados. Hacemos eventos para ver los eclipses de luna, por ejemplo. La luna roja de la vez pasada, hace 2 años, se vio espectacular porque además son como fractales, el agua en la piedra hace que la imagen se vea claramente y al tomarle la fotografía al agua de ese astro se ven sus colores muy bellos. Entonces como que es en la misma piedra que han visto los mismos habitantes por miles de años en sus propias casas, no han cambiado, lo único es que no se siguen utilizando para la molienda como antes, pero sí podemos observar cómo hemos evolucionado y a qué llegamos ahora, a una cocina eléctrica, ¿no? O a una licuadora, o a uno de estos electrodomésticos que antes no existían, pero sí era la base de la familia, que se suponía que era conformada en ese entonces la familia chitarera por 4 personas, la mujer que era la más habitante total de la casa, donde molía su alimento ahí, le daba de comer a sus chiquitos, a su esposo que salía a cazar su alimento, las carnes, le traía las semillas, los frutos y ella los procesaba, ¿no? Luego esta piedra pues hoy en día se encuentra en el contexto de un museo al aire libre en el mismo territorio donde se encuentran esas piedras. No tienen nada extraño para los habitantes porque eso es un elemento que lo ven todos los días ahí botado, no vale nada. Pero hoy en día
pues a mí me ha servido muchísimo para mostrarle que tiene otro valor, ese otro valor que llevamos por dentro, que nos hace ser alguien, que nos hace tener la identidad, que nos hace ser parte de un territorio, una región, y el museo se ha vuelto un promotor y difusor del patrimonio arqueológico de la región, muy importante para el país, porque el país en términos de arqueología no ha sido muy explorado. Sí hay parques, hay muchos centros ceremoniales como los del pueblo de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Los arhuacos, los cogi, también de la parte sur del país, centro-sur, hacia el Pacífico, en el Huila, la cultura San Agustina, que se han encontrado piedras, pues, cosas muy bonitas, muchas exploraciones que hacen falta por hacer y que Colombia no ha tenido esa posibilidad que ustedes aquí sí han tenido, que las tienen en las manos, que allá yo creo que sí tenemos nuestras pirámides, pero pues son mucho más antiguas y están cubiertas por miles de vegetaciones y que no han sido exploradas como acá en México, pero tenemos muchísimo y creo que éramos los mismos. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos a esta mesa y bueno, la damos por concluida. Gracias. Yo quiero compartir con ustedes una convocatoria por si les interesa, es una fotografía.